En todo el mundo antiguo, hay historias sobre bestias que escupían fuego, provenientes de los cielos. A donde quiera que vayamos, encontramos leyendas de estos seres. En toda Asia, las culturas antiguas hablan de dragones que descendieron del cielo. Hay cuentos de dragones en la India, en Indonesia y en la antigua Grecia. Estas criaturas aladas inspiraban tanto miedo como veneración. El dragón representa algo de increíble poder, pero también de increíble nobleza. Los dragones están aquí para obsequiarle algo a su pueblo. Pero, ¿podrían los relatos de dragones basarse en acontecimientos reales? ¿Es posible que la verdad detrás de este monstruo mítico sea más increíble que lo que nadie haya imaginado? Los dragones que vinieron de las alturas, los hijos de los cielos que provinieron de esos dragones, son algo intrínseco en la fundación de la civilización. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Provincia de Shanxi, China. 5 de abril de 2019. En el patio ceremonial del mausoleo del Emperador Amarillo, 10.000 personas se reúnen para observar la tradicional danza del dragón. La danza del dragón es una ceremonia ancestral que se ha hecho por miles de años en representación del descenso de los dragones y su retorno al cielo. Es parte de la cultura china, de la civilización china. Es de suma importancia para el pueblo chino que la danza se realice. Desde muy jóvenes, desde niños, los chinos saben de dragones. Son figuras que siempre están allí. La antigua China era una tierra en la que el hombre vivía en comunidad con seres divinos, con los dioses, y los dioses montaban dragones. Esa es la razón por la que el dragón se volvió un símbolo sagrado en toda China. Aquí, en Shanxi, en el reconocido festival Qingming, la ceremonia celebra a la deidad considerada el padre de todo el pueblo chino, el Emperador Amarillo, también conocido como Wang Di, un gobernante de leyenda que fundó la civilización china hace casi 5.000 años. El Emperador Amarillo Wang Di es una figura semimítica de la historia de China. Es el creador de la civilización y culturas chinas, y se le acreditan numerosos inventos que vinieron a definir al pueblo de China, desde la domesticación de animales o el calendario y varias ciencias astronómicas. Se dice también que el Emperador Amarillo creó un caldero mágico. Según una versión de esta historia, de ese caldero emergió un dragón. Luego el Emperador Amarillo subió al lomo del dragón y este ascendió al cielo. Los chinos decimos que somos los descendientes del Emperador Amarillo. Una manera de decir que en China creemos que él fue el fundador de nuestra civilización. De hecho, casi todo lo que se considera como elementos esenciales de la civilización de algún modo está asociado con el Emperador Amarillo. Nosotros los chinos nos consideramos los descendientes del dragón. Por lo tanto, debería haber cierta conexión entre las identidades de todo el pueblo chino como descendientes, tanto del Emperador Amarillo como del propio dragón. Al término del festival Qingming, el dragón es liberado y sube al cielo como símbolo de la partida de Wang Di de la tierra al reino celestial. Se cree que el Emperador Amarillo voló hacia el cielo y fue a residir en la estrella polar, en el centro del cielo. Y una vez allí, viviría para siempre.
La idea del dragón como ser metafísico que lucía muy real debe venir de alguna parte. Nadie pudo haber imaginado un ser tan complejo como el dragón chino. Tienen que haber visto objetos volando a velocidades increíbles y seres superiores montándolos. Desde la perspectiva de los antiguos astronautas, el dragón nunca fue tal cosa, sino un aparato volador. Pero es más que natural que nuestros ancestros describieran esas cosas como criaturas vivientes de fuego y humo. Nunca habían visto tal cosa. Lo que debemos preguntarnos es si el propio Huang Di no fue malinterpretado y en realidad era un extraterrestre que llegó en una nave espacial. En China y para los investigadores de ovnis, el dragón simboliza a una aeronave. Bajo esta perspectiva, el emperador amarillo descendió a la maravillosa nación china en una aeronave y luego regresó a su lugar de origen. ¿Podría la historia de Huang Di montado sobre un dragón ser en realidad un relato sobre un extraterrestre que viajaba en una nave espacial, como indican los teóricos de los antiguos astronautas? En el mundo moderno, los cuentos sobre dragones son estrictamente considerados producto de la imaginación, pero algunos investigadores creen que existe evidencia física que sugiere que las antiguas historias de dragones podrían ser ciertas. Montañas de Bayankara-Ula, provincia de Xinhai, China. De acuerdo con un artículo publicado en 1962 en la revista alemana Das Vegetarisches Universum, el arqueólogo y doctor de la Universidad de Pekín, Sumam Nui, lideraba una expedición en 1936, cuando él y su equipo se toparon con varias hileras de tumbas dentro de una cueva. El arqueólogo informó que las tumbas contenían los cadáveres de pequeñas criaturas semejantes a humanos, pero con delgados brazos y piernas y cráneos enormes, enterrados junto a cientos de extraños discos de piedra. Hay una fascinante historia en China en la que, supuestamente, se halló una cueva con cientos de discos, y dichos discos eran como de este ancho. Parecían tener una especie de canales en ellos similares a los de un disco de vinilo moderno. Algo más interesante es que, según se cuenta, algunos de los canales tenían una forma de escritura microscópica como jeroglíficos o algo así. Cuando los arqueólogos finalmente descifraron y tradujeron el texto, el mismo contaba un relato increíble de unos seres extraterrestres llamados Dropa, de cómo vinieron de las estrellas, se estrellaron en la Tierra y no pudieron reconstruir su nave espacial para volver a casa. Desafortunadamente, tras las indagaciones iniciales a principios de la década de 1960, los discos, hoy conocidos como piedras de Dropa, desaparecieron. Pero misteriosamente, en 1974, surgieron fotografías de lo que se supone eran dos piedras de Dropa, exhibidas en el Museo de Banpo, en la ciudad de Xi'an, China. En 1994, un colega mío llamado Harvig Hausdorff y su colega Peter Krause fueron a China para conocer el paradero de los discos de piedra. Durante los años 60 y 70 hubo una gran revolución cultural en China en la que muchas reliquias fueron destruidas. Esa posiblemente sea la razón por la que dos de los más de 700 discos de piedra hayan logrado llegar hasta Xi'an y a aquel pequeño museo. En la primavera de 1994, la vida me condujo también a ese pequeño museo de Banpo, donde logré conversar con el curador de aquel momento. Le mostré las fotografías que se habían tomado 20 años antes en su propio museo y me dijo que la encargada anterior del museo, junto con los dos discos de piedra que estaban en exhibición, habían desaparecido sin dejar rastro y que, hasta el momento, nadie sabía cuál era el paradero de la dama y los dos discos de piedra. Pero podemos especular que la mayoría de los discos de piedra siguen dentro de aquellas cuevas
en las montañas de Bayankara-Ula. ¿Puede haber más piedras de Dropa aún ocultas en algún rincón de las montañas de Bayankara-Ula? Para los teóricos de los antiguos astronautas, otro intrigante aspecto de la historia es que la provincia de Qinghai, hogar de dicha cordillera, tiene un vínculo con dragones. Lo interesante de las piedras de Dropa es que la región donde fueron descubiertas es muy cercana al lago Qinghai, cuyo patrón es un dios dragón. Hay un relato sobre un rey dragón del mar occidental, el lago Qinghai. Y Qinghai está en la misma zona de la que provinieron las piedras de Dropa. Un vínculo realmente fascinante es que se dice que los reyes dragón respiraban nubes. Y algo que podemos observar en la traducción original de las piedras de Dropa es que los Dropa aparecieron desde el cielo en sus nubes. Así que la idea de que los dragones respiraban nubes y que los Dropa salieran de entre esas nubes implica una conexión potencial. Así que quizá los dragones y los Dropa sean lo mismo. Es posible que el dragón, sagrado e icónico en China hasta la actualidad, conmemore una visita extraterrestre que ocurrió miles de años atrás y que posiblemente fuera registrada en las piedras de Dropa. Tal vez haya más pistas por descubrir, examinando otras tradiciones ancestrales de todas partes del mundo sobre dioses dragón. Kioto, Japón. La imponente estatua de un dragón protege la puerta occidental del templo budista Kiyomizu-dera. Es solo uno de los muchos dragones que adornan el santuario, y según las leyendas del lugar, cada noche un dragón desciende del cielo a beber de la cascada del templo. En Japón, los dragones, a veces llamados naga, no solo son venerados como deidades, sino que se les considera los fundadores de la familia real japonesa. Se decía en el antiguo Japón que el dios dragón vivía en el fondo del océano. Su hija tuvo una hija quien dio a luz a Jimmu, el primer emperador del Japón. Ser descendiente de un dragón es provenir de la dimensión divina de la naturaleza, pero también de las estrellas. De acuerdo con la leyenda, Jimmu, el bisnieto del dios dragón, recibió 3 objetos divinos llamados el Tesoro Imperial. El Tesoro Imperial de Japón fue enviado desde el Reino Celestial. Lo componen una joya, una espada y un espejo que fue utilizado por todos los emperadores japoneses y se cree que aún existe. Se les considera artefactos de tan increíble poder que la gente común no tiene permitido tener contacto con ellos. A través de este espejo celestial, se dice que él podía ver todo lo que ocurría en el planeta Tierra sin tener que ir a ninguna parte. ¿De qué rayos estamos hablando? Imaginen que le enseñan su laptop o su celular a, no lo sé, su tatarabuelo. De cierto modo, le estarían mostrando un espejo mágico, porque ahí puede ver lo que sea. En mi opinión, aquel tesoro celestial de Jimmu no es más que una reliquia extraterrestre que apareció en la época en la que los maestros del cielo, denominados dragones, estaban allí, enseñando a la humanidad, y en este caso en la zona de Japón. Los ancestros del emperador de Japón eran dioses, específicamente dioses del cielo. Ellos aterrizaron en nuestra nación y están relacionados con la familia imperial japonesa actual. Lo que quiere decir que la familia real está emparentada con extraterrestres. Aunque el dragón tiene una prominencia mayor en las culturas asiáticas, muchos pueblos antiguos que, en la opinión de los arqueólogos, no tuvieron contacto con Oriente Extremo, también veneraban a la supuestamente mítica bestia voladora.
El dragón puede hallarse por toda África y en el antiguo Egipto. Puede vérselos en las tradiciones más tempranas de Persia, Grecia y Roma. Y en el folclore norteamericano, a menudo se habla de figuras semejantes a dragones. El dragón es un fenómeno mundial. En Centroamérica, en Villahermosa, hay una piedra conocida como el monolito del dragón, en la que hay un hombre sentado dentro de un dragón. Se distingue la silueta del dragón, con la boca abierta como una serpiente. Y se ve como el hombre que está sentado dentro porta un casco y usa su mano para manipular ciertos controles. Esta historia del dragón le dio la vuelta al mundo, desde China hasta Centroamérica. Los dragones se encuentran por todo el mundo en tradiciones antiguas, siempre con un elemento de extremo poder, de destrucción, aunque pueden volverse aliados. Y fueron grandes maestros de sabiduría muy elevada, siendo en algunos casos extremadamente inteligentes, lo que llevó a que fueran símbolos de numerosas culturas y líderes alrededor del mundo. Pero, ¿sería porque presenciaron algo emergiendo de entre las nubes, en un cielo que parecía ser de fuego? ¿Y que sea ese el origen de todo el mito del dragón? ¿Quiénes fueron los dragones originales? ¿Y por qué siempre se les representa volando? Para muchos mitólogos, una pregunta igual de intrigante es por qué tantas civilizaciones diferentes terminaron dándole a dichas entidades voladoras el mismo nombre. En muchos idiomas se usa exactamente la misma palabra para dragón, o algo muy similar al menos. Por ejemplo, en el Medio Oriente, al dios filisteo, que también lucía como un dragón, se le llamaba Dagón. En Inglaterra se le llamaba dragón. En algunas partes de Finlandia tenemos a Dragon. Y en Europa del Este encontramos a Dracul. Un poco más al sur está Dracu. En vasco, una lengua desvinculada de todas las demás, la palabra es dragoi. En la India es dregan. En idioma suajili, dragoni. Y en griego antiguo, dragon. En todas partes, el nombre es similar. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué hay detrás de todo eso? Nunca hubo contacto entre esos pueblos. ¿Cómo sucedió algo así? Es muy curioso que, a donde quiera que vayamos, encontramos leyendas de dragones usando la misma palabra para describir dicha criatura o dichos seres. Tiene que haber un origen común. Y nos hace preguntarnos si tales seres no se habrán dado a conocer bajo un nombre que sonaba como dragón. ¿Qué puede explicar la aparición de la supuestamente mítica criatura en decenas de tradiciones distintas a lo largo y ancho del mundo antiguo? En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, la omnipresencia de las leyendas sobre dragones viene a apoyar aún más la noción de que nuestros ancestros fueron testigos de vehículos alienígenas descendiendo del cielo. La razón por la que innumerables culturas hacen referencia a dragones es porque muchas de ellas recibieron visitaciones de los mismos seres pilotando las mismas naves. Presenciaron lo mismo en todos esos lugares tan distintos. Y lo que vieron fue objetos en el aire con fuego, truenos, humo y enormes alas. Así que los describieron de formas muy parecidas en diversas regiones del planeta. ¿Podría la ubicuidad de la adoración al dragón por todo el planeta, de la mano con tan curiosa conexión lingüística, servir de evidencia adicional de que nuestros ancestros vieron algo muy real que bajó hasta la Tierra? Quizá podamos encontrar más pistas examinando unas antiguas esculturas de piedra en Norteamérica que representan a un legendario dios serpiente volador con forma humanoide. Teotihuacán, México. Desde al menos el siglo I después de Cristo, este antiguo complejo fue una vez la ciudad más grande de Mesoamérica, con una población de 125,000 habitantes.
Uno de los templos más sagrados del lugar es el de la serpiente emplumada, una enorme pirámide escalonada dedicada al dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, data de la era olmeca, del período antes de Cristo. Pero el primer lugar donde vemos a Quetzalcóatl es en Teotihuacán, la ciudadela al norte de la Ciudad de México moderna. Se construyó una pirámide, un templo para Quetzalcóatl, alrededor del año 250 de nuestra era. Probablemente en Teotihuacán fue donde surgió la idea sobre la identidad de Quetzalcóatl como deidad para el resto de Mesoamérica. Quetzalcóatl era un dios creador asociado con el planeta Venus. Proporcionaba la lluvia, el agua, la civilización, las artes. Era la divinidad creadora para la cultura azteca. Una serpiente voladora, un dragón. Quetzalcóatl trajo paz, armonía y sabiduría, así como un alto nivel de inteligencia y enseñanzas a aquella región, y a menudo era descrito también como un ser humano, el cual había llegado en una balsa de serpientes para asentarse en esas tierras. Quetzalcóatl luego reaparece en la ciudad maya posclásica de Chichén Itzá, pero recibe un nuevo nombre, Kukulcán, que significa serpiente emplumada sagrada en maya. La ancestral ciudad maya de Chichén Itzá yace a unos 1500 kilómetros al este de Teotihuacán, y en su centro se levanta otra gigantesca pirámide escalonada, esta dedicada a la versión maya de la serpiente voladora, Kukulcán. En Chichén Itzá está la pirámide de Kukulcán, y cada año, el 23 de marzo, se pueden ver, mientras el sol se levanta, luces y sombras como triángulos descendiendo junto a la escalinata que termina con la cabeza de la serpiente. Y cada 21 de septiembre puede verse lo opuesto. Kukulcán desaparece, y es algo que se logra solo con la luz natural y la sombra del sol, permitiendo que aún hoy en día el mensaje sea claro. Kukulcán descendió al mundo, fue maestro de la humanidad y desapareció de nuevo. Y ahí lo tenemos, mitología viva, en una estructura que muestra la deidad descendiendo de los cielos en una roca. ¿No será que quizás una nave aterrizó allí y que ese efecto de luz y sombra de una serpiente bajando por la escalera con su cabeza al final tocando la tierra es una conmemoración del evento original? Es posible que el templo de Kukulcán no fuera construido en honor a un mítico dios dragón, sino para rememorar el arribo de una nave espacial extraterrestre. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que no es la única estructura con temática de dragón en cuya ubicación hubo contacto alienígena. Edia, Grecia. La topografía de esta isla griega luce moteada por 25 misteriosas estructuras megalíticas llamadas Dracóspita o casas de dragones. La principal casa, la Casa del Dragón, está en la cima de una de las montañas más altas de la isla, el monte Oji. Su nombre Oji proviene de la palabra Ojibarre, que significa descender y también dirigir. Esto es muy interesante porque, según la leyenda, la razón por la que la Casa del Dragón está emplazada en la cima del monte Oji es porque, supuestamente, Zeus descendió de los cielos al tope de esta montaña. De acuerdo con las leyendas locales, estas estructuras de piedra fueron construidas por un dragón gigante para venerar al dios Zeus. En la antigua Grecia, la palabra dragón no solo se utilizaba para describir a un monstruo volador, sino a dioses y otras figuras que, aunque con forma humana, poseían poderes sobrehumanos. Si analizamos todo esto, pareciera que los Dracóspita eran lugares de encuentro entre el cielo y la tierra en, digamos, lenguaje ovni. Eran aeropuertos. En mi humilde opinión, el dragón era el artefacto del cual
los creadores o los maestros emergieron. Lo que nuestros ancestros vieron fue una tripulación saliendo de un avión. Eso es todo. Según los teóricos de los antiguos astronautas, algunas de las estructuras en sí sirven como evidencia de que este era un lugar de contacto extraterrestre. La Casa del Dragón, en la cima del monte Oji, contiene bloques megalíticos con un peso de hasta 10 toneladas y se yergue a una elevación de cerca de 1.500 metros. Los arqueólogos no saben cómo explicar siquiera por qué fue construida, porque estamos hablando de una estructura megalítica gigantesca con un techo hecho de bloques de hasta 3 metros de longitud, de más de medio metro de grosor y todo a unos 1.500 metros de alto. ¿Cómo la construyeron? Bueno, en mi humilde opinión, hubo una visita alienígena en la que Zeus quizás descendió y construyó una pequeña base. ¿Podrían las estructuras de piedra de Grecia y Mesoamérica indicar ubicaciones en las que seres de otro mundo aterrizaron en nuestro planeta y eventualmente volvieron a las estrellas? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y agregan que aquellos visitantes alienígenas bien podrían seguir en la Tierra, apoyándose en las leyendas sobre dragones que provinieron no del cielo, sino de las profundidades del mar. Nínive, 1849. El arqueólogo británico Austin Henry Layard y su equipo descubren una colección de antiguas tabletas de arcilla que datan de al menos el siglo VII a.C. Las piezas contienen algunos de los primeros escritos de la raza humana, incluyendo la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, la historia sumeria de la creación que se centra en un dragón marino. La antigua Sumeria suele considerarse la primera civilización de la Tierra y en sus mitos más viejos se encuentra Tiamat. Tiamat viene del mar, es una serpiente marina y es el caos. Más a menudo, los dragones son vistos volando. Sin embargo, también hay relatos de dragones que vivían en el agua. Por ejemplo, en el mito babilónico de Tiamat, y luego en la mitología griega tenemos a la Hidra, a la que se le refiere como un dragón que reside en el mar. Hay serpientes del océano también en la mitología nórdica, en las antiguas tradiciones cananeas, así como en los cuentos maoríes de Nueva Zelanda. Pero de todas las historias sobre dragones marinos de todo el globo, quizá no haya una más reconocida que la del Leviatán de la Biblia hebrea. Con frecuencia descrito como una criatura marina gigante, el Leviatán desata el caos en el mundo. El Leviatán, en términos bíblicos, es considerado un monstruo marino de gigantescas proporciones, enorme. En el libro de Job, el monstruo se manifiesta repentinamente, pero la descripción que hace Job no es la de una entidad biológica con la que estemos familiarizados. Se lo describe como un ser con piel de metal y costillas hechas de un bronce reluciente. Sus miembros como barras de hierro, sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como con apretado sello. Luego de eso, Job incluso explica que es parecido a una especie de animal. ¿Pero qué animal respira humo y fuego y tiene ojos brillantes? ¿Puede el testimonio presencial del Leviatán que se halla en el libro de Job ser en realidad la descripción no de una criatura submarina, sino de tecnología incomprendida, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas? En el libro de Job tenemos una línea de texto que dice que el exterior de esta criatura está compuesto por 2 cascos, pero esta descripción en tiempos bíblicos sobre un objeto con doble casco es interesante porque hoy en día sabemos que un submarino tiene 2 cascos.
Y la razón por la que tiene 2 cascos es para poder sumergirse y reemerger, valiéndose del sistema de llenado de tanques de lastre. ¿Y qué sucede cuando los tanques de lastre se vacían? El submarino expulsa una cantidad de aire que hace ver el área circundante como si el océano estuviera hirviendo, como si algo lo quemara. Una referencia exacta a lo que vemos en el libro de Hope, que de pronto la estela del Leviatán lucía como si el mar estuviera hirviendo. Hope dice haber visto esta cosa también en la Tierra, por lo que surge la duda de si lo que tenemos aquí es un ejemplo de un vehículo transmedio, el cual era capaz de trasladarse en tierra y debajo del agua. Actualmente hay videos de ovnis o WAPs que entran y salen del océano y los llamamos vehículos transmedios. Exactamente lo que vemos en los mitos ancestrales sobre dragones, que se supone son criaturas mitológicas, criaturas aladas que pueden volar pero también entrar al agua. Y nos preguntamos si en verdad no serían ovnis que, contemplados en el mundo antiguo, fueron mal interpretados o mitificados como dragones. Estuve en la Armada por 9 años y siempre hablamos sobre objetos sumergibles no identificados que son ovnis que permanecen bajo el agua hasta que salen disparados desde el océano, quién sabe a dónde, y es algo muy común. De hecho, ha habido reportes de luces debajo del agua que persiguen a nuestros buques de la Armada hasta que de repente atraviesan la superficie y despegan. Están por ahí. Y es enteramente posible que alguien que viera algo así hace miles de años lo confundiera con una criatura o con un dragón. ¿Podrían las historias de dragones saliendo del mar, narradas como sucesos mitológicos en todo el planeta, ser descripciones de una tecnología avanzada capaz de desplazarse no solo por aire, sino también bajo el agua? Y de ser así, ¿podrían esos artefactos malinterpretados de los que nuestros ancestros fueron testigos ser los mismos ovnis que han sido reportados recientemente? Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que las respuestas pueden hallarse si examinamos la alineación de un antiguo complejo con el de un dragón entre las estrellas. Noroeste de Camboya, a las afueras de la ciudad de Siem Reap, yace Angkor Wat, la estructura religiosa más grande del mundo, cuyos lados miden cerca de 1,5 kilómetros cada uno. La arqueología ortodoxa cree que el complejo del templo fue construido probablemente alrededor del siglo XII de nuestra era, pero de acuerdo con las leyendas camboyanas, es mucho más antiguo y fue creado en el siglo VI a.C. por un arquitecto mitad humano, mitad deidad, que se desplazaba entre la tierra y el reino de los dioses. Angkor Wat fue construido ni más ni menos que por Priya Pishnokar, cuya madre no era de este mundo y quería que él fuera el lugar del que ella provenía. Por eso, ella lleva a su hijo al llamado Cielo de Indra. Según la mitología local, el área central de Angkor Wat es una réplica 1 a 1 de lo que sea que haya sido presenciado allí. Algunos expertos dicen que el plano arquitectónico de Angkor Wat revela otra conexión con el cosmos. En 1996, el escritor e investigador John Grigsby descubrió que el complejo del templo parece alinearse con un conjunto de estrellas en el firmamento. John Grigsby hizo un brillante hallazgo. Se dio cuenta de que el complejo entero de Angkor Wat es un reflejo de la constelación de Draco. En latín, Draco significa dragón. Si tomamos un mapa de la constelación del dragón y la superponemos sobre un plano de Angkor Wat, hay múltiples estructuras en el complejo en alineación exacta con las principales estrellas de la constelación del dragón. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la conexión? La respuesta entonces se vuelve, en mi opinión, que si alguien quisiera enseñar a una población local de dónde viene,
haría que erigieran algo en forma de dicha ubicación, ¿saben? Para mí, eso no es más que un mapa del antiguo lugar de origen de los maestros. ¿Es posible que la historia del origen celestial de Angkor Wat sea cierta y que fue diseñada deliberadamente para alinearse con las estrellas de Draco porque aquel era el hogar ancestral de Priya Pishnokar? Los teóricos de los antiguos astronautas señalan a las muchas representaciones en el templo de criaturas similares a dragones como evidencia adicional de su profunda conexión con Draco. En las tradiciones sudasiáticas, los naga tienen gran importancia. Se les considera criaturas poderosas. Cambia formas, y los naga comparten numerosas e interesantes similitudes con los dragones chinos, en específico siendo ambos dadores de conocimiento y sabiduría. Así como Kukulcán parece representar una especie de artefacto para los mayas, con los naga de Angkor Wat ocurre lo mismo. Bien pueden representar una nave que se usaba como medio de transporte entre la Tierra y Draco. ¿Es posible que las tradiciones sobre dragones en la Tierra se hayan originado tras visitas alienígenas a nuestro planeta desde otro en la constelación de Draco? Curiosamente, Angkor Wat no es el único emplazamiento ancestral alineado con Draco. Al otro lado del mundo, en Ohio, la efigie nativo estadounidense conocida como el Montículo de la Serpiente fue posicionada apuntando a Draco. Y en el antiguo Egipto, todas las pirámides fueron ubicadas de modo que uno de sus pasajes de acceso se alineara geométricamente para que la estrella primaria de Draco, Alpha Draconis, fuera visible de noche. Es interesante considerar que la constelación de Draco pueda tener algo que ver con los mitos sobre dragones en todas esas culturas distintas de todo el mundo aparentemente desconectadas. Sean lo que sean los dragones voladores, tal vez vinieron de un planeta dentro del sistema estelar de Draco. Prácticamente en todas las culturas hay leyendas sobre dragones o seres como dragones que bajaron del cielo. Lo que queremos exponer es la revelación de que estos seres sí vinieron del cielo porque en realidad son extraterrestres. Es posible que hoy en día inconscientemente estemos accediendo a un conocimiento oculto, algo que siempre ha estado ahí como parte de la noósfera de la humanidad. ¿Es posible que la tan antigua fascinación humana por los dragones esté directamente conectada con el cosmos y posiblemente con visitantes de la constelación de Draco? ¿Acaso la persistencia de historias e imágenes de dragones en la era moderna se debe a un deseo subconsciente de reconectarnos con nuestro pasado alienígena? Quizá podamos encontrar más pistas evaluando las más recientes empresas de la raza humana fuera de la Tierra y el reciente lanzamiento de una nave espacial llamada Dragón. Y despegue. El Golfo de México, 24 de enero de 2022. Frente a las costas de Panama City, Florida, el más reciente transbordador de carga de SpaceX, el Dragón, Amariza. Lo que está aconteciendo actualmente es fascinante porque SpaceX bautizó a su cohete como Dragón. Los chinos bautizaron su flota de cohetes estelares basándose en antigua mitología celestial de China. Es el programa Shenzhou, y Shenzhou significa carruaje celestial. Y pues, que de un día para otro hayan culturas modernas refiriéndose a sus vehículos aéreos como dragones o carruajes celestiales, para mí, no es más que la historia en repetición. Es decir, no somos los primeros en hacer esto. La imagen de un dragón sigue cautivando nuestra imaginación. Cuando Elon Musk decidió crear una nave espacial que alcanzara las estrellas, la llamó Dragón. Es casi como si estuviéramos recreando la mitología montados sobre o dentro de un gran dragón de vuelta al espacio. Es evidente que el hombre ha tenido un amorío, una fascinación eterna con los dragones. Aunque,
Bueno, a mi manera de ver esto, estos no existen, al menos no de manera biológica, sino que quizás son el resultado de un evento increíble que sucedió hace mucho, mucho tiempo en nuestra memoria colectiva. Tal vez sorprenda a muchos saber que en todo el mundo el dragón no es un símbolo de maldad. Ciertamente no lo es en China, donde simboliza la buena suerte y la fortuna. O en el Medio Oriente, donde la serpiente provee conocimiento y entendimiento. Incluso hoy en día, 2 serpientes enroscadas sobre una vara alada simbolizan la sabiduría en la medicina. Prácticamente todas las culturas del mundo antiguo conocido tenían una leyenda sobre dragones, todas y cada una. El dragón representa algo de increíble poder, pero también de increíble nobleza. Los dragones obsesionan a la gente. Al día de hoy, muchos se tatúan diseños de dragones y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que nos atrae de ellos? Aunque, por otro lado, simbolizan el poder celestial y divino, pero detrás de eso el hecho de que también representan nuestros orígenes. Fueron los grandes civilizadores, los fundadores de la cultura humana, así que al establecer una conexión con los dragones, intentamos alcanzar esa potencia original de aquellos seres divinos. Podría ser que las tradiciones de dragones halladas por todo el globo cuenten la historia del verdadero origen de la humanidad. ¿Es posible que celebrar estas bestias aladas no sea otra cosa que rememorar un antiguo contacto con extraterrestres? Quizá encontremos las respuestas cuando enviemos nuestros propios dragones hacia los cielos y restablezcamos la conexión con nuestros ancestros alienígenas.